En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de introducción a la administración, un tema absolutamente importante para los administradores en salud que en la actualidad nosotros estamos formando en nuestra universidad. Es por ello que uno de los primeros elementos que traeríamos a colación para el desarrollo de las actividades con los estudiantes tiene que ver con, bueno, ¿qué sabemos? Y esto hace que entender de qué sabemos, cómo lo sabemos, me permite establecer una serie de vínculos. Estos vínculos están dados porque el estudiante se le va a hacer unas preguntas de qué entiende por administración, qué entiende por salud, qué entiende o qué relación tiene con ellos la palabra administración en salud. Y me va a dar una serie de parámetros con los cuales yo puedo ir alimentando todo el sílabus de mi curso e incluso teniendo un panorama de los estudiantes y el conocimiento que los estudiantes tienen a través o consideran tener a través de este tema o consideran también tener en sus vivencias personales acerca de este tema. Es por esto que un siguiente paso sería el poder hablar sobre qué es la administración en salud, cómo es ese proceso, qué instituciones son las responsables, qué es la atención en salud y por qué es importante, y ubicar o dar un ejemplo con el cual se pretende aunar, ¿cierto? Unir, religar estos tres conceptos para que el estudiante empiece a hacer esa aproximación en el tema de qué es la administración en salud. Paso siguiente, trabajaríamos lo correspondiente a qué es la administración en salud, pero vamos a trabajarlo esposo como una clase invertida, un aula invertida. Y entonces el estudiante va a basarse, vamos a tener una disertación basado en varias temáticas, entre otros los objetivos de la administración en salud, por qué es tan importante promover esa satisfacción en el personal, en el paciente, basado en las normativas nacionales e internacionales, por qué no decirlo también, cómo hacer un uso efectivo de los recursos que tenemos, recursos hablados desde el recurso monetario, el recurso tecnológico, el recurso humano, entre otros aspectos, y cómo la sumatoria de los dos anteriores pues me va a permitir garantizar esa atención y salud efectiva y oportuna que requieren nuestras comunidades. Aunado a ello, hablaríamos de las 4 funciones básicas de la administración en salud, explicando efectivamente cada una de ellas y generando también otro ejemplo en el cual el estudiante ubique en cuál de estos apartados del ejemplo estaría la planificación, la organización, la dirección y el control. Entender también que nuestro sistema de salud, ¿cierto? Está por niveles y por tipo de instituciones, que los niveles en salud son aquellos en que tienen unas características puntuales y es como uno entra y empieza a hacer uso del sistema y explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer nivel de atención, que es atención básica, que es toda la parte de ese trabajo muy fuerte, todo lo de promoción y prevención, entre otros aspectos. El segundo nivel, que es atención especializada, que es un poco ya cuando usted tiene una enfermedad que tal vez no es de una gran gravedad, ¿cierto? O de una alta incidencia en el cuerpo. Y se puede establecer una serie de, por supuesto, atenciones y de promoción y prevención de ciertas condiciones que no afecten más esta condición de salud. Y por último, ya cuando tenemos que entrar a intervenir esa condición de salud con una serie de tecnología más robusta porque afectó significativamente el cuerpo de esa persona. Y así también como establecer cuáles tipos de entidades son las que nosotros reconocemos a nivel nacional y que son las públicas, las privadas y las mixtas, y cómo están también ubicadas dentro de cuáles son esas públicas dentro de los niveles de atención, cómo están ubicados, cuáles existen, hablando un poco en el territorio nacional y o en el territorio donde están nuestros estudiantes. Esto conlleva también a empezarlos a ligar con aspectos desde la bioética, desde la ética, y por eso vamos a ubicar 2 puntos importantes que son los principios éticos en los cuales se basa todo administrador en salud y los retos actuales que están demandando el sistema y está demandando también cómo las instituciones en salud están manejando, están llevando resolución de situaciones a corto, mediano y largo plazo para las comunidades en los sitios geográficos donde ellas se ubiquen. Allí, pues, se establecerá ese diálogo con los estudiantes,
un poco moderado también, con artículos de vigencia de los últimos 5 años que existan para poder hacer un paralelo entre esos principios éticos y los retos actuales de la administración en salud. Siguiendo con esto, entonces vamos a hacer uso de Genially, y Genially utilizada como una herramienta en el cual el estudiante va a hacer uso de gráficas, de conectores, de análisis que me permitan establecer una resolución o comprender este estudio de caso que se ve allí descrito, en donde pues se da una clínica ficticia, ¿cierto? ¿Qué es lo que ofrece esta clínica? ¿Con qué personal cuenta? ¿Y qué ha sucedido con esta clínica en los últimos 6 meses? Este estudio de caso, cuando el estudiante empieza a hacer esos análisis, ¿cierto? Puede ser en inicio de manera individual y después vamos a tener que basarnos en estas preguntas de análisis. Los errores administrativos, las funciones administrativas, las estrategias sencillas para implementar y mejorar la atención de los pacientes y las condiciones del personal, motivar al personal pues cuando se tiene recursos limitados, y por último, qué acciones inmediatas se puede tomar como director o debería tomar como director si asume ese rol para este estudio de caso. Pero hilado a este estudio de caso, vamos a hacer uso de los breakout rooms, y estos breakout rooms es subdividir el grupo de estudiantes que ya tienen un conocimiento del caso, subdividirlos y que cada subgrupo analice este caso que hemos puesto, ¿cierto? Pero después de analizarlo, tenga en cuenta un juego de errores. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien asuma la dirección de la clínica, alguien asuma todo el rol de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, del personal administrativo, del personal de limpieza, así como de los dolientes, a quien le toca vivir el día a día, es decir, cuando tenemos el día a día lo asumen también todo el personal que acabo de enunciar, pero el día a día también puede ser de los pacientes, así como entonces quién va a ser como un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, y tener unos estudiantes que observen y vayan tomando nota de lo que han evidenciado en absoluto silencio. Por supuesto, ahí sí ellos no serían partícipes, sino serían los partícipes mudos, y tomarían unas notas frente a cómo se está dinamizando este ejercicio del estudio de caso con la dinamización del juego de roles al interior del grupo. Esto también que conlleva, y un poco estaríamos haciendo uso de la simulación, ¿sí? De la simulación en términos de un entorno simulado en el cual se crea un ambiente que muy probablemente puede suceder, como es el caso, y cómo deben actuar allí los estudiantes frente al mismo. Para poder llevar a cabo este juego de roles, pues sencillamente también vamos a tener unas pautas de análisis, de reflexión, y es cuáles son los problemas que se identificaron, porque pueden incluso identificar más problemas de los que uno puede describir en el caso. ¿Qué soluciones proponen? ¿Cuál es la comunicación entre los diferentes actores o quienes están haciendo este juego de roles? Y por último, ¿qué aprendizajes individuales como administradores, como pacientes o como estudiantes han identificado? Para poder de alguna u otra manera garantizar, o mejor, para poder mirar cuál fue el grado de aprendizaje, de apropiación, de implementación a nivel individual del estudiante, pues vamos a hacer uso de una herramienta como el MindMeister, en el cual el estudiante va a llevar a cabo el diseño, ¿cierto?, de un mapa mental, y un mapa mental que va a permitir cómo son esas conexiones, cómo tomó la parte teórica, la parte práctica, cómo lo une a su aprendizaje, cómo lo enfoca a los objetivos como estudiante, a los objetivos como futuro estudiante de administración en salud, como paciente, y eso me va a permitir tener un panorama amplio, enriquecedor y muy lleno de propuestas que muy probablemente uno o las personas que están en el día a día estableciendo estos roles como director, como profesional en salud, como paciente, pueden llevar a dar una solución a corto, mediano o largo plazo a las situaciones que se presentan al interior de las instituciones en salud. Es por esto que con estas estrategias, estas herramientas y estos usos de las herramientas tecnológicas podemos establecer
un aprendizaje del estudiante, un aprendizaje no solo autónomo, un aprendizaje con determinación, con criticidad, con elementos que se enriquezcan con nosotros y algo bien importante que es el trabajo colaborativo que nosotros debemos tener en cuenta porque nunca estamos ni actuamos solos. Muchísimas gracias por su atención. Es un gusto haber llevado a cabo este video.